Revelado. Lo inesperado sobre el nacimiento de mi nieto que transformó mi vida para siempre. La habitación estaba impregnada de un aire de expectación, y aunque la alegría de convertirse en abuelo debería ser suficiente, dentro de mí se agitaban sentimientos encontrados. La noticia de que Mariana, mi hija, estaba a punto de ser madre me llenó de emoción, pero al mismo tiempo, un profundo malestar anidaba en mi pecho. Mis manos, callosas por años de trabajo en la peluquería, temblaban un poco mientras evaluaba el interminable vaivén de mis pensamientos. Había vivido una vida de sacrificios, siempre deseando que mi única hija tomara el rumbo que yo había soñado, ser médica, una profesionista de renombre. Pero su elección de dedicarse al arte, a un mundo que apenas comprendo, me dejaba en un mar de confusión. Mientras el día de su parto se acercaba, me enfrascaba en una tarea que había evitado durante mucho tiempo: limpiar el armario donde guardaba recuerdos de mi madre. Con cada prenda que sacaba, un torrente de emociones me invadía. Entre esas ropas hallé antiguos diarios, hojas amarillentas llenas de letras que susurraban secretos familiares que nunca imaginé conocer. Había relatos sobre artistas, poetas, personas que con pasión habían dejado su huella en el mundo. La incapacidad para aceptar los sueños de mi hija se tornaba aún más dolorosa al descubrir que, de algún modo, esa pasión corría por sus venas. Mientras hojeaba las páginas, el peso de mis frustraciones se intensificaba. Recordaba cómo me había negado a aceptar su irracional amor por la pintura y el diseño. Un dilema moral que me desgarraba. Yo había luchado por honor y deber, privándome de esos colores y trazos que mi madre había venerado. En mi mente, la imagen de mi hija, con pinceles en mano, se tornaba en una escena que no encajaba no solo con la ruta que había encargado a su vida, sino con un ideal que me prometí mantener. ¿Cuánto tiempo guardaría esas sombras de decepción? Su elección se sentía como una traición a todo lo que había trabajado. Las horas se convertían en días y los días en una espiral de inquietud. La sensación de no comprender el corazón de mi propia hija era un abismo que amenazaba con tragárselo todo. Mientras leía, la angustia se volvía palpable, la respiración se tornaba irregular y la tensión muscular aumentaba a cada palabra que leía. ¿Cómo podría apoyarla en su camino si no podía entender su pasión? Ese conflicto en mí se asemejaba a un grito ahogado, un eco que resonaba en mis pensamientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sintiendo una presión inminente, el día del nacimiento llegó. Las horas se convirtieron en una espera agobiante, mientras todos a mi alrededor se llenaban de felicidad. Pero en mi interior, la angustia seguía sujeta, sentía que algo me faltaba. Y en ese momento culminante, mientras Mariana era llevada al quirófano, mi mente voló a ese lugar donde el amor por el arte había florecido pero que yo había reprimido. ¿Realmente podría dejar de lado mis miedos y abrirme a su camino? ¿Acaso la llegada de mi nieto sería la respuesta a mis dudas? En la fulgurante espera, me enfrenté a la insostenible necesidad de reconciliar lo que ya no podía ignorar. Las luces del quirófano parpadeaban como estrellas perdidas en un cielo oscuro, mientras las horas se estiraban como un chicle. La ansiedad me mantenía en un estado de alerta, y apenas podía sentar mientras la familia aguardaba con una mezcla de risas y lágrimas. Pero mi mente estaba lejos, luchaba contra mis propios demonios interiores. Las palabras en los diarios de mi madre volvían a atormentarme. Artistas, soñadores, hombres y mujeres que se habían aferrado a sus pasiones y no habían temido al juicio ajeno. ¿Por qué no podía yo? La llegada de este nuevo ser era un símbolo de renacimiento, no solo para Mariana, sino también para mí,
y sin embargo, en lugar de exaltación, sentía confusión. Como un reloj de arena, se me escapaban los momentos y las oportunidades de reconciliación. Ante mí, los familiares de mi hija celebraban la llegada de un nuevo capítulo, mientras yo luchaba por enfrentar el mío. «Tienes que hablar con ella», murmuraba una voz interna, insistentemente. Pero las palabras se me atragantaban, incapaces de salir. Finalmente, el momento llegó. El llanto de un bebé rompió el velo de la espera. Sentí un estremecimiento. Toda la comunidad familiar parecía unirse en una ola de alegría genuina. Pero en mi corazón, la lucha persistía. Cuando Mariana fue llevada a la sala de recuperación y la abuela pasó a las manos del pequeño, la escena me pareció surrealista. Miranda, mi esposa, me miró, y en ese instante entendí lo que no había querido aceptar. No se trataba de mí ni de mis expectativas, sino de Mariana y su elección de vida. Mientras la abrazaba, me di cuenta de que se había revelado una verdad oculta. Mis propios sueños no deben ser un lastre para ella. Enseñarle a vivir plenamente su pasión podría abrir puertas que nunca imaginé. Sin embargo, la inseguridad seguía acechando. ¿Y si mis deseos se oponían a sus elecciones? ¿Y si entorpecía su camino hacia la autorrealización? Tenía que averiguarlo. En los días posteriores al nacimiento, mi mente se volvió un torbellino de preguntas. Visité el antiguo estudio de mi madre, donde había abandonado cada trazo de su legado. Una paleta de colores aún aguardaba su uso en la esquina, repleta de tonos vibrantes que parecían querer contar su propia historia. Con cada color, sentí como una parte de mí renegociaba un pacto, la posibilidad de apreciar el arte, no como un símbolo de frustración, sino como un vínculo. Podía aprender, enfrentar mis prejuicios. Con este renacer, comprendí que mi búsqueda profesional durante años no había sido en vano, pero sí extremadamente unilateral. Había sido un hábil peluquero, sí, pero mi vida había carecido del matiz emocional que Mariana y la generación de creativos traen consigo. Un mundo que daba miedo, pero que también vibraba con posibilidades infinitas. Aquella noche, después de muchas horas de reflexiones, decidí que debía hablar con mi hija, no desde una posición de autoridad o juicio, sino desde el deseo sincero de entenderla. Al día siguiente, fui directo a su casa. A medida que conducía, un torrente de dudas se apoderaba de mí, pero era momento de ser el padre que necesitaba ser, no el que quería ser. Cuando llegué, Mariana sonreía desde el sofá. El peso de la maternidad aún la hacía ver frágil pero hermosa. «Papá», me dijo, y en sus ojos vi la mezcla de amor y temor. Su voz resonó como un eco de mis propias ansias no comunicadas. Determinado, respiré hondo. «Mariana», empecé, «hay algo sobre tu arte y este nuevo camino que quiero entender». Fue un pequeño paso hacia el entendimiento, pero sentí que era el inicio de algo grande, un signo de que quizás podía aprender de ella lo que yo había desechado. La pregunta que me hacía resonaba. ¿Sería capaz de superar mis propios miedos y ser el padre que realmente necesita un artista en su vida? Con esos pensamientos, una idea empezó a cocinarse en mi mente. Tal vez pudiera introducir el arte en mi propia vida, explorar esos colores que había sacado del armario. El papel en blanco se fue convirtiendo en una posibilidad que nunca había sentido, como si el pincel estuviera esperando en la penumbra. Era el momento de descubrir si podía tejer mi propia historia entrelazada con la de mi hija. Mientras pensaba en ello, llegaron recuerdos de mi madre y su legado artístico. La pregunta ineludible asomó en mí. ¿Y si el arte que aún me rehusaba a aceptar podía ser la clave para desbloquear no solo mis propios conflictos, sino también la relación con Mariana y el vínculo que teníamos como padre e hija? La respuesta aún estaba por revelarse, pero el deseo de descubrirla ardía en mí como un nuevo amanecer. Sin embargo, antes de adentrarme completamente en este camino, otro dilema se presentó ante mí. ¿Cómo encontrar mi propio lugar en un mundo que siempre había temido? La respuesta a esta inquietud comenzaba a tomar forma, pero la historia aún no estaba completa.
A medida que las horas avanzaban, un silencio introspectivo se cernía sobre mí, como un manto que me empujaba a reflexionar sobre mi propio viaje. La conversación con Mariana había sido solo el inicio, un destello de luz en un sendero oscuro, y aún me faltaba recorrerlo en su totalidad. Al cerrar los ojos, vislumbré el viejo estudio de mi madre, una cueva de creatividad reprimida donde había pasado tantos días en mi niñez, jugando con colores y texturas sin temor. Ahora, ese lugar prometía ser un campo de batalla donde podría luchar por la aceptación de mi nuevo rol. Mi mente se llenaba de imágenes de pinceles mojados y lienzos en blanco. Aquella paleta polvorienta guardaba secretos descritos en la piel de cada color, y así, cada matiz cobraba vida bajo la superficie de mi memoria, reprochándome la indiferencia que había mostrado hacia las enseñanzas de mi madre. Ella siempre había creído que el arte era un puente entre las almas, uno que yo había descuidado por mucho tiempo. La ruptura de ese puente ahora parecía inminente si quería acercarme a Mariana. Así que, armándome de valor, hice una llamada. Quería invitar a Mariana a ese estudio donde una vez jugamos juntos, ahora transformado en un santuario de refracciones de luz y color. Al decirle que quería compartir el espacio, noté en su voz una chispa de curiosidad. La emoción era palpable. Sin embargo, la inseguridad también estaba presente, y ese eco en ella me recordó la resistencia que muchas veces había sentido frente a su arte. Al llegar al estudio, las paredes parecían susurrar historias, y el aire cargado de olor a pintura y terrosos recuerdos fomentaba una extraña mezcla de nostalgia y ansias. Mariana estaba a mi lado, observando como si estuviera descifrando un enigma. Supo que no era el momento de hablar de sueños ajenos, sino de abrir una puerta hacia el aprendizaje conjunto. Esto, comencé vacilante, es donde mi madre solía crear. Su arte no solo pintaba paisajes, también exploraba su interior. Mientras le hablaba, las palabras se fueron entrelazando con emociones reprimidas. Me vi en un espejo, reflejado en su mirada, un padre perdido en el mundo del arte, pero con la voluntad de redescubrirse. Comenzamos a pintar juntos, una chispa de alegría iluminando el espacio. Al principio, mis trazos eran torpes, llenos de inseguridad. Temía que cada error se convirtiera en un recordatorio de mi falta de competencia. Pero Mariana me miró y sonrió, esa sonrisa que podía romper los muros de cualquier inseguridad. Con cada pincelada, la distancia entre nosotros se desdibujaba. Dialogábamos en colores y formas. Ella me guiaba, sugiriendo mezclas y técnicas, riendo de mis intentos fallidos mientras yo apreciaba la pureza de su creatividad. Empezaba a entender que no se trataba de la perfección, sino del proceso de descubrir juntos. Mientras nos sumergía en la creación, comprendí que esta experiencia compartida representaba más que solo pintura. Era una mezcla de dos mundos y de generaciones. Era mi oportunidad de aprovechar el legado artístico y de nutrirme de su esencia. Cada error se convirtió en una lección, y cada acierto fue una celebración de nuestra conexión. Al final de la tarde, contemplamos lo que habíamos creado, una obra que reflejaba fragmentos de nosotros. Miré a Mariana, su entusiasmo brillaba. En ese momento, supe que había dado un paso hacia un futuro más interconectado, donde los miedos podían disiparse. Pero conforme la noche se adentraba, sentí que había mucho más por descubrir. ¿Esta conexión genuina podría resistir el peso de las expectativas de la vida real? ¿Habría espacio suficiente para ambos en esta nueva aventura? Esa pregunta comenzaba a rondar mi mente, como un nuevo pincel listo para cobrar vida en el lienzo en blanco que aún aguardaba. Y de repente, un temor latente se apoderó de mí. ¿Había tomado la decisión correcta al abrirme a esta nueva dimensión tan diferente a la mía? La inquietud creció como un susurro en el viento, mientras un nuevo desafío emergería en el horizonte. ¿Cómo lograría balancear mis propias inseguridades sin ahogar la chispa creativa de Mariana? La respuesta parecía un laberinto, lleno de caminos intrincados que debía explorar. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio, proyectando sombras danzantes sobre los lienzos que habíamos completado.
Mientras observaba la obra, noté una transformación en mí mismo, aunque no sabía si era el brillo de los colores lo que me alteraba o el reconocimiento de un nuevo propósito. La autoexigencia que había llevado a mis hombros durante años parecía desvanecerse, pero una preocupación latente seguía acechando en la trastienda de mi mente. Las horas de trabajo en el estudio resultaron en algo tangible, pero el verdadero reto se presentó cuando Mariana comenzó a preguntar sobre mis aspiraciones, más allá de aquel espacio. ¿Qué harás con esto? Su voz, llena de una curiosidad genuina, se sintió como una estocada en mi pecho. En ese instante, supe que la respuesta no podía ser simple. Era un momento de confrontación personal, el que me obligaba a enfrentar mis fallas y anhelos. Un silencio pesado se apoderó del estudio. Sabía que no se trataba solo de una pregunta. Era un refugio de expectativas depositadas y una confrontación directa contra la inercia que había anclado mi camino. No lo sé, respondí finalmente, dejando escapar la debilidad que me llenaba. He estado tan perdido. Mariana me observó con una mezcla de compasión y determinación. Esos ojos, llenos de color, buscaban revelaciones profundas. Era un espejo de lo que debía afrontar, mis propios temores, la necesidad de abandonar el miedo a lo desconocido. Hacía años que había abandonado el impulso de perseguir mis pasiones. Había sentido que en el camino al éxito profesional, las dimensiones creativas eran un lujo que no podía permitirme. Sin embargo, el puro acto de pintar, aunque solo por un día, había revivido una parte reprimida de mí. El instante de duda fue interrumpido por un impulso repentino que me llevó a pedir ayuda. «Quizás podrías ayudarme a encontrar un camino», le dije, una súplica que llevaba en el fondo de mi corazón, un llamado a la colaboración, no solo con ella, sino conmigo mismo. Mariana sonrió. El reflejo de su entusiasmo era contagioso. En su mirada ya no había solo curiosidad, había un vínculo emergente, una conexión que prometía ser más que efímera. Mientras hablábamos, pareciera que los colores de nuestra obra comenzaban a mezclarse, como si incluso el arte quisiera unirse en una simbiótica búsqueda por encontrar nuestras verdades ocultas. Pero mientras la confianza crecía, también lo hacía mi aprehensión. Había un miedo profundo que residía en enfrentar no solo mis propios fracasos, sino también el temor de fallarle a Mariana. ¿Era capaz de construir con ella un mundo creativo donde pudiéramos florecer juntos, lejos de las sombras de mis inseguridades pasadas? Al finalizar nuestra primera jornada juntos, la conexión emergente se sentía como una fragua donde forjar nuevas aspiraciones, pero la presión de establecer una nueva dirección era abrumadora. En el fondo, comenzaba a cuestionar, ¿qué ocurriría si fracasaba? Las expectativas de mi propio éxito se mezclaban con los deseos cada vez más claros de apoyar a Mariana, una lucha interna entre el deseo de autonomía y la necesidad de colaboración. Con el eco de este nuevo dilema resonando en mi interior, la pregunta final brotó en mi mente. ¿Podría realmente dejar atrás mis inseguridades y dar un paso hacia lo desconocido? Aunque el estudio se llenaba de colores, una sombra seguía presente, preguntándose si podría manejar no solo mis propias expectativas, sino también las de Mariana. Al cerrar la puerta del estudio, una sensación de renovación era palpable, pero también había una incertidumbre persistente que no podía ignorar. El trayecto sería complicado, pero estaba listo para enfrentarlo. ¿Qué sorpresas depararía el próximo encuentro? La mente seguía dándole vueltas a la idea de dar ese paso decisivo hacia lo inesperado. Un nuevo reto que podía cambiar no solo mi vida, sino también la de Mariana para siempre. Las primeras horas del día siguiente comenzaron con una frescura distinta. El aire del amanecer parecía cargarme de energía, pero la inquietud que había despertado la jornada anterior seguía presente, zumbando en mi mente como un insecto atrapado en la tela de una araña. La decisión que debía tomar me pesaba, sutilmente pero firme. Me preparé con una combinación de entusiasmo y ansiedad. Cuando llegué al estudio, Mariana ya estaba allí, sumergida en la mezcla de colores. Ella, ajena a mis dudas, parecía conectada con un mundo que aún no logré alcanzar del todo.
La observé por un momento, viendo cómo sus manos danzaban entre los tonos. Su concentración formaba un halo alrededor de su figura. Sentí un latido en mi pecho, un impulso de acercarme a ella y construir algo juntos. Decidí hablar, romper la calma con mis pensamientos. Mariana, ¿puedes ayudarme a definir hacia dónde quiero ir con esto? La pregunta fue directa, pero no privada de vulnerabilidad. La búsqueda de claridad en mi vida parecía compleja, y el temor a no cumplir mis promesas me acuciaba. Me pregunté si me estaba sobrecargando con expectativas que podrían resultar inalcanzables. Ella giró su rostro hacia mí, su mirada encendida de interés. Claro que sí. ¿Qué deseas realmente expresar a través de tu arte? Esa pregunta perforó la coraza de mis dudas. Al instante, sentí que la red de inseguridades que había construido durante años comenzaba a desmoronarse un poco. Pero, como siempre que uno empieza a abrir la puerta de la autoexploración, las respuestas no eran fáciles. Reflexioné, estirando mi mente hacia los momentos que había relegado al olvido. Hay tanto que nunca he compartido. Recuerdos, emociones, historias de mi vida que pueden conectarse con cada trazo. Empecé a recordar mis experiencias, aventuras que me habían dejado huellas duraderas y que, como un río serpenteante, podrían alimentar mis obras artísticas. Sentí un cambio profundo que me invitaba a abrazar ese pasado. Mariana, asintiendo, parecía cultivar en su interior la misma energía vibrante que yo comenzaba a sentir. La autoexigencia que había sido un yugo se transformó, lenta pero decididamente, en un catalizador. Quizás el arte no era solo un medio de expresión, sino también un vehículo de sanación. A medida que hablamos, me adentré en mi historia, y con cada palabra desenredada, los colores en el lienzo empezaron a adquirir vida propia. Fue un ejercicio de revelación, una autoentrevista donde se delineaban mis aspiraciones. Mariana tomó los pinceles sin dudar, invitándome a unirme a ella en esta aventura creativa. «Vamos a plasmar esos sentimientos», propuso. Un momento de revelación me atravesó. Había una fuerza renovadora en el arte que iba más allá de crear imágenes. Era una invitación a sanar, a mostrar mi vulnerabilidad y a afirmar lo que era. Lo inesperado no era solo el hallazgo de una dirección para mis obras, sino el descubrimiento de mi propio valor como creativo, un valor que había estado escondido tras el temor de fracasar. El tiempo se detuvo mientras creábamos en conjunto, cada trazo significativo, cada color elegido con intención. Pero también surgió otro dilema. Si verdaderamente me abría a este nuevo camino, ¿qué legado dejaría? ¿Cómo se transformaría mi relación con Mariana si cada pincelada revelaba más de mí a medida que construimos algo en conjunto? Al concluir la jornada, una mezcla de satisfacción y ansiedad paralizó mis pensamientos. La idea de que este camino podría no solo ser un viaje personal, sino una prueba de fuego para la relación que comenzaba a gestarse entre nosotros, me llenaba de inquietud. ¿Estaba preparado para exponer mis miedos y mis sueños ante ella? Mientras observaba la obra que habíamos comenzado, me pregunté si el verdadero desafío no sería desnudarse emocionalmente, sino arriesgarse a profundizar en la conexión con alguien que podríamos contribuir a dar vida a estos sueños. La incertidumbre me invadió como una sombra, y de repente comprendí que la verdadera transformación no estaba solo en el arte, sino en los vínculos que estaba formando. Cuando finalmente dejé el estudio, un nuevo gancho se presentó en mi mente. ¿Sería capaz de enfrentar la cercanía que empezaba a gestarse con Mariana sin desvanecerme en mis inseguridades? ¿Cómo equilibrar la necesidad de colaboración con mi deseo de independencia? La vida prometía ser aún más complicada, y una voz en mi interior susurraba que estaba solo al principio del camino que podría cambiarlo todo. El día siguiente fue una mezcla de expectativa y aprensión. A medida que el sol ascendía, la luz dorada inundaba el estudio y mis pensamientos giraban en torno a la obra que comenzamos juntos. Mi mente, llena de imágenes de colores y palabras, reflejaba la lucha interna de quién era y quién aspiraba a ser. Mariana estaba inmersa en el arte, mientras yo aún intentaba descifrar mi propia narrativa. Tomé la decisión de dar un paso más,
Abordé la obra que habíamos empezado, sentándome frente al lienzo. La incertidumbre era palpable, casi tangible. No solo manejaba los pinceles, sino también el peso de mi vulnerabilidad. Cada trazo que hacía se sentía como un enigma resuelto, pero también como un riesgo, una rendición a lo desconocido. ¿Era capaz de exponer mis miedos y sueños de una manera que pudiera resonar en mi audiencia? Mientras trabajaba, recordé momentos cruciales de mi vida, aquellos que me habían dejado marcas indelebles, las decisiones perdidas, las oportunidades desaprovechadas y los dolores que había aprendido a ocultar. Descubrí que ese dolor, lejos de ser un enemigo, podía ser un aliado en mi proceso creativo. En lugar de rehuirlo, empecé a comprender que podría transformarlo en una fuente de inspiración. Mariana se acercó y se detuvo a observarme. «Me encanta lo que estás creando», dijo con voz suave. Las palabras me infundieron un nuevo aliento. «¿Puedes contarme más sobre lo que sientes al hacer esto?». Su curiosidad era como una herramienta que cortaba las capas de mis reservas, y así, en medio de la pintura, empecé a hablar. Compartí mi historia, la lucha por encontrar el camino, el miedo al rechazo, y cómo el arte se había convertido en un refugio. Con cada palabra experimentaba una especie de catarsis, entendiendo que si bien cada pincelada era un reflejo de mí mismo, también era un paso hacia la autenticidad. La conexión que comenzaba a formarse entre nosotros se fortalecía. Cada revelación hacía que Mariana se acercara más a mi mundo. No obstante, a medida que avanzábamos, el temor regresó como una sombra, susurrando dudas en mis oídos. ¿Se estaba volviendo esto demasiado personal? ¿Haría de ella una desventaja en mi búsqueda por la independencia artística? Y, al mismo tiempo, me daba cuenta de que la colaboración no debía ser vista como una amenaza, sino como un acompañamiento en la travesía hacia el autodescubrimiento. Comenzaba a ver el valor de abrirme a Mariana, dejando el miedo de lado. Mientras la tarde se deslizaría hacia el ocaso, la creación tomaba forma, pero mi mente chocaba con la pregunta: ¿podría equilibrar mi deseo de estar solo con la necesidad de un vínculo auténtico? Pronto sería una decisión que definiría no solo mi arte, sino la relación que estaba germinando a mi lado. Esa noche, en mi habitación, la inquietud seguía presente. Estaba en un punto crítico, un cruce de caminos donde mi identidad podría fragmentarse o florecer. ¿Sería capaz de integrar mi soledad con la nueva conexión que estaba formada con Mariana? Enfrentar el riesgo de abrirme podría dar lugar a un renacer, pero también podría romper las barreras que había levantado con tanto esfuerzo. Con el corazón palpitante, una nueva epifanía surgió. ¿Cómo podría utilizar el arte para narrar no solo mis luchas individuales, sino también para construir puentes hacia otros? La pregunta flotaba en el aire, llena de posibilidades. ¿Sería este el inicio de una transformación no solo personal, sino también creativa? La vida prometía ser un tablero de sorpresas, y yo estaba a punto de jugar mi mejor carta. Pero en mi mente una inquietud persistía. ¿Estaría preparado para asumir el riesgo de un compromiso emocional más profundo en medio de esta búsqueda artística? ¿Podría enfrentar las emociones que surgían sin perderme en ellas? Las respuestas parecían barajar una danza de incertidumbre y esperanza, con un futuro lleno de posibilidades que me apremiaba a descubrir. Al amanecer, la luz filtrada a través de las ventanas tenía un matiz diferente. Me sentía como si despertara de un profundo sueño. La noche previa había sido un torbellino de reflexión, y mientras observaba los trazos de color que aún no parecían completos en el lienzo, entendí que esa obra representaba no solo un proceso artístico, sino un viaje hacia las profundidades de mi ser. Decidí tomar riesgos, un compromiso con mi evolución. La idea de plasmar mi historia me entusiasmaba, pero a la vez me asustaba. Era como abrir un lugar sagrado al público. Sin embargo, la necesidad de ser auténtico se volvió más fuerte que mi deseo de esconderme detrás de una fachada. Este era un momento crucial. Con cada pincelada, mi intuición se intensificaba. La pintura exigía entrega total,
un acto de fe que significaba dejar de lado mis inseguridades. Recordé las palabras de Mariana sobre el arte como un medio de conexión y me preguntaba cómo podía aprovechar esa idea para presentar mis emociones sin la necesidad de validación externa. ¿Era posible que el arte pudiera ser una plataforma para la sanación? La jornada se deslizó con fluidez, y antes de darme cuenta, había perdido la noción del tiempo. La música suave de fondo se entrelazaba con el silencio de mis pensamientos. Las historias se agolpaban en mi mente, una sinfonía de voces que clamaban por ser oídas. Sin pensarlo demasiado, comencé a anotar fragmentos de mi vida en un cuaderno cercano. Cada palabra escrita era un acto de liberación, un paso hacia la verdad que cargaba por dentro. Mariana se acercó, inclinándose para observar lo que hacía. ¿Vas a usar eso en tu obra?, preguntó intrigada. Su interés me hizo detenerme y sonreír. Es un boceto de lo que realmente quiero contar. Mis pérdidas, mis sueños, mis victorias, todo. Mientras hablábamos, la conexión se transformó. Evolucionamos de colaboradores a cómplices en esta travesía. La inquietud que había sentido antes se desvanecía lentamente al darme cuenta de que la vulnerabilidad era más que un riesgo. Era una fortaleza. Pero entonces, una nueva preocupación surgió. ¿Qué sucedería si Mariana se iba? Si su cercanía se desvanecía como un destello de luz por un momento, ¿cómo me afectaría eso en el proceso creativo? La posibilidad de la pérdida me pinchaba. Decidido a afianzar mi voz, revertí la atención hacia el lienzo, sumergiéndome de lleno en la práctica. Cada trazo era un manifiesto de mis deseos y miedos, momentos de mi vida que habían quedado atrás, pero que aún resonaban con fuerza. Fue entonces cuando comprendí que mi arte no debía ser solo autobiográfico, sino un espejo que pudiera reflejar la lucha de otros también. Había en mí un deseo firme de empoderar a otros a través de mis historias. Las horas avanzaron hasta que la luz comenzó a desvanecerse, pero en lugar de quebrantarme, me sentí revitalizado. Entendía que mi viaje no estaba exento de conflictos y que el verdadero desafío consistía en enfrentar tanto mi historia personal como las emociones que emergían. La incertidumbre se convertía en mi aliada, y con cada trazo, el lienzo no solo se llenaba de color, sino también de valor. De repente, un destello provocador asomó en mi mente. ¿Qué pasaría si decidiera compartir mi proceso creativo con otras personas? ¿Y si organizara una exhibición donde cada obra contara no solo mis experiencias individuales, sino las de aquellos que luchan en silencio? La idea de crear un espacio donde otros pudieran encontrarse en mis relatos se sentía poderosa, casi transformadora. Cuando el día se despidió, una intersección de nuevos caminos se presentó ante mí. Me di cuenta de que el tiempo era esencial y que el momento de actuar era ahora. Con la mente atiborrada de ideas y el corazón latiendo con fuerza, miré hacia el lienzo, consciente de que mi viaje aún no había hecho más que comenzar. Pero una pregunta se agazapaba en los recovecos de mi mente. ¿Estaba realmente preparado para desnudarse ante un público que podría juzgarme? La respuesta no tardaría en presentar nuevos desafíos, y la incertidumbre aumentaba a medida que me acercaba a esta nueva realidad. El día siguiente amaneció envuelto en una atmósfera de ansiedad y expectativa. Mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el espacio, la decisión de organizar una exhibición se sentía cada vez más como un eco persistente en mis pensamientos. Suspiré profundamente, preparándome para enfrentar tanto esa montaña como las preguntas que suscitaba en mí. ¿Acaso estaba listo para ser el centro de atención? ¿Sobrevivir a la mirada crítica de desconocidos? Eso se convertiría en el verdadero examen de mi autenticidad. Mientras comenzaba mi rutina matutina, la café humeante sentado a mi lado se convirtió en un compañero silencioso. Sin embargo, a diferencia de mis miedos, este ritual era constante y reconfortante. En mi mente, las imágenes de la exhibición se mezclaban con recuerdos del pasado, los días felices, las caídas, las risas y las lágrimas. Todo eso dictó mi camino, y ahora me preparaba para ponerlo al descubierto.
Empecé a escribir una lista sobre cómo podría dar vida a mi propuesta. Pensé en el espacio, la atmósfera y aún más en las historias de las personas que quisieran asistir. Imaginé un lugar donde cada sombra pudiera contar una historia y cada trazo en el lienzo pudiera resonar con la experiencia del público. La idea de convertir la exhibición en un espacio de diálogo y empatía comenzaba a tomar forma, pero también era abrumadora. Era un salto al vacío, y saber que podría fallar me desestabilizaba. Sin embargo, algo dentro de mí también se encendía. La posibilidad de que mi viaje pudiera tocar las vidas de otros me llenaba de un propósito renovado. Decidí reunirme con Mariana. Ella había mostrado una profunda comprensión de mi proceso creativo, así que sentí que su opinión sería clave para continuar. La encontré en el estudio, concentrada en una de sus obras. Al entrar, la atmósfera era densa, impregnada de una intensidad que esperaba encontrar en mi propio trabajo. Mientras la saludaba, percibí que su mirada se hallaba oculta tras capas de pintura, como a la espera de un momento de revelación similar al mío. Elegí el tema de la exhibición, le dije, mientras me acomodaba a su lado. Quiero que se trate de la lucha, de la vulnerabilidad humana, pero también de la conexión y la sanación que puede surgir al compartir nuestras historias. Mariana asintió, una luz encendida en sus ojos. Eso suena maravilloso, pero también necesitas ser claro sobre qué aspectos de tu vida te gustaría incluir. Me hizo caer en la cuenta de que debía profundizar en los detalles más sutiles, incluso en esos que a menudo preferimos omitir. Duramos horas discutiendo, esbozando las diferentes emociones que podía plasmar: la felicidad, la tristeza, la lucha y la esperanza. Con cada palabra mi confianza crecía, pero también lo hacía la presión. Las dificultades que había enfrentado regresaban a mí, como fantasmas que buscaban sombras en las que esconderse. Cada momento presente traía consigo el peso del pasado y la promesa de un futuro incierto. Cuando finalmente terminó nuestra conversación, me sentí más ligero. Era como si una carga enorme se hubiera desvanecido. Sin embargo, al mismo tiempo, una verdad creciente empezaba a emerger. ¿Realmente podía exponer mis heridas sin temor al juicio? La combinación de emoción y temor me mantenía en una danza constante, sintiendo la urgencia de avanzar. Salí del estudio, y el aire fresco de la tarde sopló suavemente contra mi rostro, una invitación a respirar y a reflexionar. La exhibición se acercaba rápidamente, y la voz de mi propio corazón resonaba con más claridad. No podía estar completamente preparado, pero el deseo de conectar era lo suficientemente fuerte como para empujarme hacia adelante. A ese pensamiento, un nuevo dilema surgió en mi interior. ¿Debía ser completamente honesto sobre mis experiencias? ¿O sería más sabio presentar una versión editada? Esa pregunta empezaba a atormentarme, como un eco que persistía sin respuesta. Con mi mente llena de estrategias y reflexiones, volví al lienzo. Era un campo de batalla emocional y también una promesa de transformación. Mientras un nuevo borrón de pintura se extendía, la incertidumbre y el deseo chocaban en mi interior. Priorizando la búsqueda de mi verdad, me pregunté si el camino hacia la autenticidad sería la clave para encontrar la conexión que tanto anhelaba. Pero, a medida que avanzaba, una voz en mi mente murmuraba: ¿y si la verdad era más pesada de llevar de lo que pensaba? La tensión se intensificaba, preparando el escenario para mis próximos pasos, y el desenlace de ese dilema estaba más cerca de lo que imaginaba. El siguiente día me desperté con una mezcla de emoción y aprehensión. La exhibición se acercaba inexorablemente, y la idea de tener que desnudarse emocionalmente ante un grupo de extraños se sentía como un pacto arriesgado. Mientras mi mente navegaba entre los pensamientos, un nuevo resplandor iluminó mi interior al recordar la profundidad de la conversación con Mariana. Ella había planteado una cuestión crítica que difícilmente podía ignorar: la necesidad de autenticidad. Con este nuevo impulso, me senté frente al lienzo. Mi primera pincelada fue un acto de compromiso con la vulnerabilidad. Decidí que si iba a compartir mi historia, debía hacerlo sin filtros,
dejando que las sutilezas de mi vida resonaran en cada trazo. Con cada color que elegía, cada forma que trazaba, sentía esa conexión con mi propio ser. Era un proceso que, aunque agonizante, me traía paz. Sin embargo, a medida que el lienzo cobraba vida, también se intensificaba la lucha interna. La honestidad en la expresión artística se convertía en una representación de mis recuerdos más dolorosos. Comencé a revivir algunos de mis momentos de mayor sufrimiento, las traiciones, la soledad, esos episodios en los que la conexión humana parecía inalcanzable. Aquellos recuerdos eran como un cuchillo afilado que, al ser removido, sangraba un dolor que había estado contenido durante años. Mientras los colores se mezclaban, apareció una revelación sobre mis habilidades ocultas. Descubrí que podía usar el arte no solo como medio de expresión, sino como una herramienta de sanación. Cada imagen que surgía en el lienzo me mostraba que, aunque la verdad pudiera ser pesada, también era liberadora. Me volví consciente de que este proceso no solo trataba de compartir mi vida con los demás, sino de reconciliarme con mis propias sombras. El día avanzaba y la idea de la exhibición se transformaba en un imán hacia el que era imposible resistir. En ese punto, comprendí que permitirme sentir y expresar el dolor era el primer paso para liberarme de su carga. Si bien el miedo al juicio seguía presente, el deseo de comunicar la esperanza encontrada a través del sufrimiento superó cualquier rastro de autocrítica. Finalicé la jornada observando el fruto de mi trabajo, un panorama emocional que destilaba mis luchas y esperanzas. Esa noche, cuando me retiré del estudio, el aire estaba impregnado de una nueva energía, un cambio palpable en mi interior. Por fin, estaba dando pasos hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Sin embargo, una nueva tensión se apoderó de mí cuando, al mirar mi obra, una pregunta emergió de las profundidades de mi mente. ¿Cómo iban a recibir los demás mi verdad? Me enfrenté a la realidad de que mi arte no solo era un reflejo personal, sino una invitación a la vulnerabilidad colectiva. ¿Estaba listo para la opinión de los críticos? ¿El juicio de aquellos que podían no entender el significado oculto de mi creación? Mientras abandonaba el estudio y cerraba la puerta detrás de mí, una sensación de inseguridad comenzó a inquietar mis pensamientos. Con cada paso hacia la salida, la presión aumentaba. Sabía que la exhibición era un punto de inflexión, un momento que podría cambiar no solo mi vida, sino también la percepción de quién era realmente. Esa noche, con el eco de la incertidumbre resonando en mi mente, decidí que tenía que descubrirlo. Había llegado el momento de enfrentar mi verdad, pero en el horizonte asomaba un dilema aún más grande. Si mi historia era aceptada, ¿cuánto estaba dispuesto a compartir de mi ser y qué consecuencias podría acarrear? Las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que pensaba y a la vez más aterradoras que nunca. La noche previa a la exhibición transcurrió en un torbellino de emociones. Mientras preparaba los últimos detalles en el estudio, la ansiedad y la emoción se entrelazaban como pinceladas vibrantes sobre el lienzo. Mi mente, repleta de dudas, enfrentaba un dilema fundamental. ¿Podría ser completamente honesto sin exponerme a la vulnerabilidad que temía? Había optado por la transparencia en mi arte, pero compartir mi verdad con el público era algo diferente. Esa mañana me levanté con la determinación de mostrar los colores precisos de mi vida, dejando a un lado el miedo al juicio. El día de la exhibición llegó y el lugar pulsaba con una energía electrizante. Amigos, familiares y extraños se reunían ante mi obra, convertida en un testimonio de mis luchas y triunfos personales. A medida que los asistentes cruzaban el umbral del estudio, recordé las palabras de mi madre sobre el arte como un medio poderoso de conexión. Quizás este era el momento para compartir no solo lo que había creado, sino también lo que había aprendido a lo largo de mi camino. Cada rostro frente a mis obras se convirtió en una página en blanco donde podría escribir la historia de mi vida. En la penumbra de mis temores, la luz de la aceptación se filtraba.
Al avanzar hacia mis pinturas, noté en sus miradas un reflejo de sus propias batallas y anhelos, los mismos que quizás había compartido en las conversaciones con Mariana. Esto no era solo un acto de exposición, sino un pacto de apertura y sinceridad. Mientras interactuaba con el público, sus reacciones resonaban en mí. Lágrimas en sus ojos, sonrisas de comprensión, reflexiones. Las historias personales que comenzaban a emerger eran un eco de las emociones que había plasmado en mis lienzos. Sentí cómo mis inseguridades se desvanecían, dejando espacio a una confianza renovada. Había logrado desnudarse emocionalmente y, sorprendentemente, descubrí una fortaleza en mi vulnerabilidad. Las responsabilidades que había sentido como un peso ahora se convertían en un legado de conexión. El momento culminante llegó cuando Mariana se acercó con un brillo de orgullo en sus ojos. Ella había sido testigo de mi proceso, mi evolución. Me tomó de la mano y susurró: «Has encontrado tu voz, papá». En ese instante, percibí que mi transformación no solo se trataba de un viaje individual. Era la creación de un vínculo renovado entre nosotros, un puente que unía nuestras pasiones, un diálogo en el que ambas voces podían coexistir. Al final de la noche, el estudio se llenó de risas y conversaciones profundas. Me di cuenta de que cada discurso de aceptación provenía de un lugar que yo había temido tocar. Había dado el paso de atreverme a abogar por mi verdad y a través de mi arte había iluminado caminos en los demás. Se habían creado nuevas conexiones en la comunidad y, para mi sorpresa, cada encuentro resonaba con la fragilidad y fuerza de nuestra humanidad compartida. Cuando finalmente miré a mi alrededor, comprendí que esa exhibición representaba más que mis logros artísticos. Era un renacer, una manifestación palpable de mi evolución como persona, profesional y padre. Me sentí completo. La búsqueda de la aceptación propia había florecido en mi experiencia y me había dado las bases para abrazar tanto mi historia como la de mi hija. Al caer la noche y cerrar las puertas del estudio, la reverberación de las conversaciones aún giraba en mi mente. Había encontrado un propósito y mi lugar en el mundo del arte, un espacio donde el pasado y el presente podían entrelazarse, donde mis emociones podían ser hiladas en cada trazo. Con Mariana a mi lado, sentí que el futuro estaba impregnado de colores vibrantes, lleno de oportunidades que anteriormente nunca había imaginado. Aunque quedaba un camino por recorrer, sabía que había dado el primer paso. Me había despojado de mis miedos y había aprendido a valorar mi propia voz. Al igual que aquellos artistas a los que había admirado en los diarios de mi madre, había encontrado mi lugar en la narrativa de la creatividad. Con un corazón palpitante de entusiasmo, comprendí que el viaje apenas comenzaba y estaba listo para seguir explorando todos los matices que la vida tenía para ofrecer. Este es el momento decisivo para que tú también formes parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este viaje de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Nos encantaría saber tu opinión. Y recorre el mundo compartiendo instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta inspiradora conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal reconocen la importancia de impulsar estas narrativas. Gracias por ser parte de esta aventura.